en América Latina durante el COVID. Hablemos con el doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, conductor de Sin Censura presenta Sin Censura Internacional de 7 a 8 de lunes a viernes. Usted lo ve, usted lo apoya, usted lo aprecia como yo. Maestro, profe, doctor, ¿cómo te va? Hola, mi querido Vicente, muy buenas tardes ya, muy contento de estar en este espacio de los viernes nuevamente con ustedes, pues listos para compartir algunas reflexiones muy importantes y muy pertinentes, Vicente. ¿Por qué no empezamos con ese tema? Te propongo el aumento de la pobreza en plena pandemia en América Latina. El COVID-19 ha tenido un impacto, pero pues obviamente los políticos quieren mover el tema a su antojo para sacar raja política. Sí, mira, bueno, primero que nada, es triste y es lamentable que los políticos, al más puro estilo de doble rasero, de doble estándar, pretendan dar lecciones, sobre todo los que ya gobernaron, querido Vicente, de cómo salir de la pobreza, cuando históricamente con ellos no solamente no crecimos, sino además de crecimos, y las desigualdades entre los ricos y los pobres se ahondaron, se profundizaron de tal suerte que faltan varias décadas para poder llegar a los niveles, por ejemplo, de países como Corea del Sur o países como los países nórdicos, es decir, en donde no haya ricos tan ricos, ni pobres tan pobres, y en donde también empiece a haber un fortalecimiento institucional. ¿Y por qué menciono esto? Porque estas personas salen, se llenan la boca de decir que los actuales no están haciendo las cosas bien porque son incompetentes y son incapaces, y uno se preguntará, si son incompetentes y son incapaces en el contexto de la pandemia, en el contexto de confinamiento económico, en el contexto de contracción económica mundial, en el contexto en el que incluso la India y China, que venían creciendo a 6 y a 9% respectivamente, la India incluso también decreció y China creció un punto porcentual, pero en comparación a lo que venía creciendo en los últimos 30 años, pues prácticamente también decreció 8 puntos porcentuales. ¿Qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con México particularmente? Que ese menos 8.5% que decreció, pues es una oleada, Vicente, que ataca prácticamente a todo el mundo, incluso en Europa en promedio se decreció también a menos 10%, en América Latina se decreció también en un promedio de 9%. Esto significa que aunque no sean buenas noticias, de hecho son noticias negativas, pero se entiende si lo contextualizamos y lo ponemos en un plano más amplio, porque esto significa que no nos está pasando a nosotros nada extraordinario a lo que pasa con el mundo. Y para que estas personas que salen a vociferar y salen incluso hasta se ve la alegría y el gusto porque a este gobierno le vaya mal, y si le va mal, pues sabemos que nos va mal a todos porque finalmente todos estamos en la misma canasta. Pues Vicente, no hay nada extraordinario, decía yo, hay que contextualizar, hay que comparar, ya lo decía la teoría de la interdependencia compleja, estamos en un momento en el que la interacción y los canales de intercomunicación, de interconexión y de impactos mutuos, pues es muy sólida, es variada, y lo que pasa en un punto del continente le termina afectando prácticamente a toda la región. Por esta razón, si nosotros vemos y leemos las noticias, por ejemplo, de lo que sucede en Brasil, de lo que sucede en Argentina, lo que estamos viendo en mismo Colombia, en Chile, en Costa Rica, bueno, en todo Centroamérica, pues vemos que lo que sucede en México es un fenómeno que responde a una lógica no solamente regional, decía, sino también mundial. Y si bien es cierto que, por ejemplo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, estima que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020 y que 22 millones de personas son más pobres que el año anterior, lo está poniendo en el plano continental, o si lo queremos ver de manera subregional, vamos a pensarlo pues en América Latina, pero esto no significa que no le haya ido mal a Estados Unidos, que también tiene sus nuevos millones de pobres, incluso Canadá. Entonces, ¿cuál es, digamos, la propuesta que tienen ellos? Las medidas neoliberales, la privatización de los recursos nacionales, el seguirle dando, por ejemplo, a las mineras canadienses más concesiones, el dejar que paguen impuestos y que se vayan tan tranquilas. O sea, ¿qué es lo que proponen?
el aumento es general y me parece que en proporción a lo que está pasando con otras economías, esta economía no se ha endeudado, las reservas internacionales van creciendo también a cantidades históricas y estamos viendo también que el peso no se ha debilitado frente al dólar, por el contrario, hay un fortalecimiento paulatino, lo que te habla de que incluso en indicadores macro estamos relativamente estables, querido Vicente. Pues qué interesante este análisis para que la gente entienda lo que es politiquería y lo que es pues parte de esta realidad que no nos puede no gustar, pero que es pues lo que se está viviendo en todo el mundo por la pandemia.